Sí, adelante. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. Hoy en la serie de webinars del Departamento de Ingeniería Industrial tenemos a un personaje o sea, a modo personal, lo considero que es una persona de admirar, me ha enseñado mucho. Yo recuerdo que recién estaba yo estando en el pregrado y, y Cami de verdad fue una de las inspiraciones como para seguir con por el lado de la investigación y sobre todo pues con el asesor que ambos nos acuñó, que era Roberto Sarama. Fue un boom cuando Cami publicó un paper en Nature y no solo fue un paper, sino que fue la portada de Nature. Me acuerdo tanto que incluso Cami publicó con un investigador que yo estudiando en el pregrado, lo admiraba mucho. Yo decía, es un físico que yo quiero ser como él, que se dedica a estos temas, que es Neil Johnson. Sin más preámbulo, pues hasta con nosotros Cami Borges. Cami, bienvenido. Eh, este es un espacio de conversación. Generalmente lo que hacemos es conocer las experiencias de egresados y egresadas destacadas de nuestros programas de pregrado, maestría y doctorado, y creo que tú eres un claro ejemplo de eso. Así que bienvenido, bienvenido, buenos días. Y nada, ya te cedo el micrófono nomás, Cam. Hola Pablo, ¿qué más? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. Un placer como darte la oportunidad como de que hablemos. Y no sé por dónde quisieras que arrancara. Eh, Claro, tía, yo siempre arranco estas conversaciones y es con algo que a todos nos ha pasado y pues hay mucha gente que nos puede estar escuchando que está en esta situación y es cuando uno está en el colegio y uno tiene que tomar esa decisión de qué carrera voy a estudiar. ¿Cómo era Cami en ese entonces? Tenía claro que iba a estudiar ingeniería industrial, tenías más opciones. ¿Cuál era tu horizonte y tus perspectivas en ese momento? bueno, pues siendo honesta, yo en ese momento, yo tengo como que mi familia siempre hubo una presión muy grande como porque todo el mundo fuera muy inteligente, muy matemático. Mis papás, los dos son ingenieros. Entonces, cuando llegó el momento como de tomar una decisión de yo que quería estudiar, pues tenía una fuerte inclinación hacia la ingeniería. A mí lo que más me gustaban eran los computadores, que desde muy chiquita, para mí los computadores fueron muy transversales y los apropié rapidísimo. O sea, el computador de mi casa me lo aprendí en memoria, lo armé y lo desbaraté varias veces. Entonces, para mí el tema era más como acercarme hacia la computación y específicamente me interesaba mucho la robótica. ¿Sí? La automatización, la robótica y cómo construir máquinas, como que ese era como mi sueño. Y mi sueño también estaba puesto un poco en, de pronto, ser astronauta, cuando era incluso más chiquita, pero siempre hubo una cierta fascinación por el lado de las ciencias, como que era una área que me gustaba mucho. En algunos momentos logré participar en Olimpiadas de Ciencias, Olimpiadas de Matemáticas, tuve buenos puestos, no mejores que mi primo era muchísimo más pilo que yo. Entonces la presión en mi familia siempre fue muy puesta hacia el lado de como excelencia académica y también una especie de competencia entre primos en la familia. Yo no quise estudiar matemáticas ni ciencia por eso. Parecía que seguir compitiendo en un espacio en donde pues, no me desempeñaba tan bien porque no soy tan buena pues, con las matemáticas. Sinceramente no fluyo ahí. Decidí entrar a estudiar ingeniería y entré a estudiar ingeniería electrónica. Y yo inicialmente quería estudiar ingeniería electrónica en la Javeriana porque era el único lugar donde había ingeniería electrónica. Aquí en los Andes, o en los Andes solo había en ese momento ingeniería eléctrica y estaban en el proceso como de, como de abrir el departamento de ingeniería electrónica, estaba hasta ahora incipiente. Entonces mi mamá cuando supo que yo me iba a ir a la Javeriana, me llevó a hablar con el decano de la Facultad de Eléctrica y Electrónica a convencerme que entrara a los Andes, porque ella prefería que yo estudiara allá, la mayoría de mis amigos se habían ido para allá, y ella en aquel momento pues no veía problema. En ese momento los Andes era unos costos de acuerdo a la declaración de renta,
entonces no era como tan, pues, caro, pues, ahora. Entonces no existían esas barreras de entrada que de pronto hoy en día pueden existir. Entonces, pues entré a estudiar eléctrica con la promesa de que yo podía hacer un doble programa con electrónica. ¿Listo? Siendo honestas acá entre nosotros, me fue muy mal. Me fue muy mal en eléctrica y electrónica, o sea, me fue pésimo, o sea, realmente me fue muy, muy mal. Tuve muy mal promedio, no estaba motivada, no estaba feliz. De hecho, tengo un amigo mío, pues, que es profesor de los Andes, que se llama Néstor Peña. En aquel momento él me dictaba clases de eléctrica y electrónica y realmente a mí no me entraba. Y la eléctrica y la electrónica tienen fuerte componente de matemáticas pesadas, específicamente lo que son sumatorias de campos eléctricos y campos magnéticos, como son en tres dimensiones, entonces tú tienes que saber variable compleja y tienes además que saber cálculo complejo. Y a mí eso me pareció hartísimo, súper aburrido. De hecho, y aquí pues me confieso un poco, yo aprecio mucho a Néstor Peña, lo quiero muchísimo. Después cuando fui profe en los Andes y después cuando estuvimos haciendo proyectos, va a pasar un man vendiendo mazamorra. ¿Lo escuchan? No. Sí, sí, sí. Esperemos un segundito a que se pase. Entonces, después como, pues con esto nos la llevamos muy bien, pero sí recuerdo mucho que yo estaba en una clase de Néstor Peña que se llamaba Teoría Electromagnética, que era la segunda vez que la estaba viendo. Mi promedio era fatal, era terrible. Era la segunda vez que la estaba viendo y estaba dormida en la clase, o sea, completamente dormida. Y me paré y dije, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿yo qué hago acá? Y yo ya venía con esta idea que de pronto a mí me gustaría de pronto algo un poco más hacia el lado de las humanidades, de las ciencias sociales. Estaba explorando economía, a mí en economía me fue muy bien, micro uno micro 2 macro 2 macro 3 todos esos las reventé. Eh, y estaba leyendo un libro que se llama The Worldly Philosophers, los filósofos mundiales, los filósofos del mundo. Grandioso libro, súper recomendado, sobre la teoría económica y el desarrollo del pensamiento económico. Y retiré todo. Retiré todas las materias excepto las mínimas que podía. Fui, pedí cambio de carrera. Yo tenía muchos amigos que estaban estudiando industrial. Metí materias de economía un semestre, muchas materias de economía, sabiendo que de pronto eso me servían para la segunda parte del semestre. Yo en ese momento estaba en sexto semestre de eléctrica electrónica, o sea, yo ya había avanzado un gran porcentaje de la carrera. Y había sido muy buena en lo que se llama cálculo booleano, lo que es aritmética y cálculo booleano, fenomenal. Todo lo que sea programación, como poner máquinas, robots, todo eso me iba muy bien. Era muy buena en hacer como nans, nans, odds, todo y armar todo el circuito y sacar el cálculo y luego saber componentes, construir para hacer lo que muy buena en eso. En programación también me iba muy bien. O sea, he tenido esos componentes de programación los cuales me iba muy bien y decidí montar una empresa. Eso era como 1999, el año 2000. Salí de eso y monté una comercializadora de materia prima con mi mamá, que era una empresa que se dedicaba a buscar productos químicos y empresas que requieren insumos químicos. Y comenté, la comercializadora se llama Tiamat Limitada, todavía existe, actualmente me desempeño allá. Y después de montar Tiamat, pues yo estaba feliz trabajando medio tiempo en eso y yendo a la universidad. Así me terminé de pagar mis últimos 4 semestres, 4 o 5 semestres. Y estaba ya como en el debate de qué era lo que iba a escoger. En aquel momento, no sé si todavía los Andes tiene eso, había la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces uno decía, me equivoqué de carrera, entonces todas las materias que aprobé pasan como aprobado, todas las materias que reprobé no pasan, ¿sí? No son pasan como reprobado y no hay notas. Y uno arranca desde cero el semestre. Entonces yo arranqué semestre sexto de eléctrica electrónica, me salí, arranqué como algo así como cuarto, quinto del, no mentiras, pronto un poco más porque el ciclo básico ayudó, cuarto, quinto de industrial y después de eso, después de cuarto, quinto de industrial, entré con semestre cero y metí una materia que me recomendó un amigo mío que él quería meter, que se llama cibernética a la cibernética. Wow. Y cibernética a la cibernética era una materia que dictaba Roberto Sarama y trata sobre los principios de las cibernéticas aplicadas a los sistemas sociales. Y me las oye, o sea, me las oye, una gran materia y nada, o sea,
como una diva, me presenté y fui muy diva ahí con el tema. Le caí muy bien a Roberto Sanamo, le caí muy bien. Y metí el siguiente semestre una materia que se llamaba Seminario de Complejidad. En ese momento se llamaba Mecanismos y Modelos Simples para Intervención en Sistemas Complejos. Y arranqué esa materia y me fue aún mejor, o sea, aún mejor, o sea, realmente era espectacular porque sabía programar muy bien y yo sabía hablar máquina muy bien y tenía unos conceptos muy fuertes de ingeniería dura, que es programar un computador, ¿sí? Y al mismo tiempo, sí, tengo un lado artístico muy chévere, o sea, mi ser no binario, mi ser trans también me abre un espacio y unas posibilidades sociales muy importantes que me hicieron, pero reventarla en esa materia. O sea, reventarla es reventarla. O sea, se me ocurrieron unas ideas brutales, se me ocurrió una idea de unos modelos multiagentes simulando perros, lobos y ovejas. Entonces fui donde Roberto y le dije, él llegó y en algún momento en la mitad de la materia dijo, si alguien quiere ayudarme para una presentación, venga y me presenta algo. Fui y me le presenté perros, lobos y ovejas y le fascinó porque luego Roberto tenía una formación en el lenguaje. Entonces Roberto en su posgrado, él viajó con un circo y él lo que viajó, él lo que estudió fue mirar cómo de país a país, cuando entra al circo, el contexto social, el contexto en el lenguaje cambia y cómo cambia la dinámica en el lenguaje dentro del circo. O sea, la forma en la cual yo me refiero al dinero, la forma en la cual me refiero a mis compañeros, la forma en la cual me refiero, cambia de país a país a medida que el circo va pasando de lugar a lugar. Entonces el tema del lenguaje también era algo que a mí me interesaba y me importaba mucho. O sea, en estos temas de género uno, el lenguaje es un espacio de construcción, de apropiación y de, entonces para mí eran, entonces entramos en una metáfora para hablar de los perros, los lobos y las ovejas como una dinámica de corrupción en donde las ovejas son recursos, los perros son agentes del Estado y los lobos son los depredadores o los corruptos que tratan de consumir los recursos de una manera ilegal, de una manera irregular. Esa presentación la hicimos, era un seminario pequeño en donde estaba Antanas Mockus, recuerdo, pero también fue Neil Johnson. Y Neil Johnson estuvo ahí presentando algunas cosas y Roberto estaba como hablando con él para ver si entraba o no entraba. Y le presenté a Neil Johnson en la presentación. Tengo un inglés muy bueno, o sea, este es otro punto que es muy importante. Mi inglés es muy, muy bueno. O sea, yo salí de un colegio bilingüe que se llama el San Carlos y en el San Carlos yo me esforcé por ser de las mejores en inglés toda mi formación de colegio. Entonces yo era muy buena en inglés. ¿Sí? Cuando yo presenté el TOEFL, yo saqué 3 puntos por debajo del perfecto, de 297 sobre 300. Entonces tengo un inglés muy bueno y no me da tristeza un poco recalcar eso, porque en gran parte fue que Neil vio el inglés que yo tenía, el manejo del inglés, y dijo, yo con este colombiano no tengo que lidiar con ese problema, y una de las razones que él escogió para trabajar conmigo fue esa. La otra es que pues se me ocurrían ideas por fuera de la norma, y por más de que yo no tuviera de pronto unas capacidades matemáticas o de lenguaje matemático de evaluación tan buenas como de pronto tenían otros estudiantes de él, yo sí era capaz de entrar a hablar con él de unos temas y de unas metáforas que de pronto otros estudiantes no tenían. ¿Listo? Entonces, por ahí Neil se interesó en que estuviéramos, estaba en ese momento Roberto tratando de negociar 3 estudiantes doctorales para que Neil nos asesorara. Neil estaba entre 2 y 3. En ese momento, Roberto me dijo, usted tiene que hacer la maestría. Y yo, ¿qué es una maestría? Yo, la verdad, no sabía que era una maestría cuando él me la ofreció. Voy a ser muy honesta en ese sentido. No se preocupe, venga, venga. Y iba todos los semestres y él me decía qué materias iba metiendo y más o menos iba entendiendo que era una maestría. Él tenía una forma de explicarla y es, en un pregrado uno aprende a contestarse preguntas para uno. Entonces, en un pregrado uno llega y dice, yo quiero saber de esto. Entonces, voy y la tesis de pregrado es una tesis que uno se formula para aprender uno de uno. En una tesis de maestría, entonces yo tengo que ir a una comunidad, ver y buscar con preguntas o que tenga de pronto una comunidad, ¿sí? Una comunidad, y yo tratar de resolverle el problema no a una persona, sino, no a mí, sino a una comunidad. Entonces ya no es lo que a mí me interesa,
sino es lo que a alguien más le interesa. Entonces, una actitud de servicio un poco más grande. Comencé mi maestría, me fue súper bien en todas las materias, o sea, la reventé, tenía promedio, entonces el nuevo promedio de repente me quedó en 4.3, 4.4, entonces ya asistencia graduada era viable, me dieron asistencia graduada. Es difícil, marica, hacer, entiendo que hay como un proceso en donde uno comienza como con una maestría, que uno comienza con una monitoría y comienza uno a manejarlo, el aspecto social, el profesor, la hablada. Yo tuve mucha suerte en ese sentido, porque me atreví a ir a hablar con los profesores y decirles, yo quiero esto, yo quiero esto. Yo a mis estudiantes siempre les dije, si ustedes quieren sacar 5 en sus materias, lo mejor que pueden hacer es ir donde el profesor el primer día y decirle, yo quiero sacar 5 en su materia. Que ese tipo de declaraciones son importantes. Hoy en día, y especialmente estas dinámicas de inteligencia artificial, los profesores siguen sesgos y están sesgados. Y sabiendo que este tipo de dinámicas viene y vienen y no hay nada, realmente los filtros que uno tiene como profesor para decir este estudiante, este otro, son muy limitados. Entonces, mi recomendación para los estudiantes que nos estén viendo es que ustedes vayan y hablen con sus profesores y preséntense en lo personal. Arranquen esa dinámica en el reconocimiento que el profesor es una persona que también tiene necesidades, gustos, placeres, y uno de los placeres que uno tiene como profesor es pues la interacción con los estudiantes, ¿sí? Y pues, marica, entretenerse con una mente brillante es delicioso, ¿sí? Es simplemente delicioso. Entonces, esa sería una recomendación. Entonces yo fui y hablé con Roberto, yo lo visitaba todo el tiempo y hablaba con mis profesores, le quité el miedo a eso, hablaba con todos, con Jorge Acevedo, con todos, todos los profesores, con Néstor Peña, me hice muy amigo de él, con todo el mundo, ¿sí? Eso fue algo muy importante, porque rápidamente entré a participar en el grupo de investigación. Entonces, me metí en el grupo TESO, Teoría de Sistemas en las Organizaciones, y me puse asistente graduada del grupo TESO, y yo estaba bastante contento. Eh, Me fue muy bien también como asistente graduada del grupo TESO, porque organicé el grupo, desmonté el CBLAC a todos los profesores y logré la acreditación del grupo como A más, no sé. Entonces, Roberto estaba matada conmigo, man. Sí, entonces eso fue. Cuando ya llegó el momento de comenzar mi doctorado, yo no sabía que era un doctorado. Lo mismo que con la maestría, no tenía ni idea que era un doctorado. Entonces, Roberto me explicó. Un doctorado es un proceso a través del cual tú te planteas, buscas una pregunta que la humanidad no haya respuesta. Una pregunta que le interese no a una comunidad, sino a la humanidad misma, ¿no? Todo el mundo, relevante universalmente, y la contestas. Qué gonorrea, o sea, me disculpan mi español, mi francés, pero cuando uno lo pone así, claro, entonces suena un poco como muy difícil de alcanzar, una vaina muy densa. Yo en ese momento vendí mi participación en Tiamat, por esa época, seguí con mi asistencia graduada, después quedé como asistente graduado, después como en el doctorado quedé como estudiante doctoral, luego salieron las becas de Colciencias y apliqué a la beca de Colciencias, que de pronto no lo debía haber hecho, cosas por no saber. Yo toda mi vida estuve toda mi carrera estuve asistente graduado, de asistente de investigación, de estudiante doctoral, de asistente de profesor junior, todo ese tipo de cosas. Y yo hubiera podido perfectamente no recurrir a Colciencias, pero lo hice. ¿Sí? No fue una buena idea. No me, después tuve muchos problemas con la financiación del crédito para la recuperación, porque era un crédito condonable, pero marica, cada año eran un manual de condonación diferente. Entonces, para mí aplicó un manual. Luego supe que yo podía haber demandado al Estado, lo traté de mandar para hacer ese tipo de cosas y pues no prosperó. Hasta el siguiente año fue un enredo. En fin, casos que me tocó a mí pagar mi crédito educativo. Si pueden no pagarlo, paguen. Hacer un doctorado es un privilegio, sí, ojalá no lo fuera. Más que un programa académico es un privilegio, es haberse ganado a pulso, poderse dedicar 4 años a solo pensar, eso es un regalo que no todo el mundo puede tener. Eh, Cuando comencé mi doctorado, renuncié a Tiamat, vendí mi participación, me metí de lleno al grupo de investigación y a formular proyectos con Roberto y al tema del COS. En aquel momento Roberto le dijo a Anil que sí, ¿por qué no?
este estudiante para el tema de guerras. Neil tenía como tres temas. Tenía un tema de pandemias, un tema de violencia y tenía otro tema de redes. Y él estaba tratando de que yo trabajara un tema de pandemia y darle las guerras a otro estudiante que era muy pilo y tenía un gran promedio. Y había estado con Roberto y Neil le dijo, no, sí, furioso, no, Juan Camilo va a trabajar conmigo en el tema de las guerras. Y eso es algo muy importante porque, porque yo me gané a Lil también antes de que cualquier otro. Y hay algo que tiene que ver con los asesores del doctorado y es que el doctorado es el asesor. O sea, más que claro, o sea, después del doctorado, obviamente a ti te van a estar mirando es de qué universidad saliste, el asesor no aparece en ningún lugar, pero el asesor lo es todo, porque es como un maestro, ¿sí? Es una persona que sabe mucho y te va a guiar. Muchas veces cuando uno hace un doctorado en una universidad muy grande como Oxford, Harvard, y eso era lo que yo veía cuando le pasaba a Neil, toca hacer fila para ir a hablar con el asesor. O sea, hacer fila es hacer fila, todos los estudiantes doctorales, y te dan 5 minutos 2 veces al semestre. Y tienes tú que de esos 5 minutos sacar la atención del man. Neil Johnson venía a Colombia porque tenía una esposa colombiana y cuando venía a Colombia tenía 3 estudiantes. Entonces era, o sea, almuerzos, desayunos, cenas, sentarnos, hablar, lora, correos y correos y correos de un uno a uno con Neil. Y yo honestamente, yo no, o sea, voy a decirlo de esta manera, y es, mi condición de género me hizo quitarme la pena y la vergüenza desde hace mucho tiempo. Entonces yo no le tenía pena a ir a mostrar a Neil barrabasadas y que me dijera sí o no. No le tenía ni cinco de pena de lo que fuera a pensar ni Roberto ni ninguno. Entonces a mis profesores yo les mostré las ideas más raras del mundo y les gustaban y les parecían interesantes. Y sabía yo también cómo darle la comba al palo como para hacerlo. Cuando comencé mi doctorado no sabía que era un doctorado, pero igual pues me metí lleno en eso, continué en la academia en ese proceso y cuando estábamos dándole temas, este tema del paper, habíamos encontrado una ley de potencia, una distribución para que no nos escuchan. Las distribuciones son formas de describir de manera probabilística el comportamiento de ciertos fenómenos, dependiendo de qué tipo de distribución tú tengas, tú tienes ciertas capacidades anticipatorias o predictivas, incluso del sistema, dependiendo del sistema que tú lo estés haciendo. Y encontramos una ley de potencia en el conflicto armado, específicamente en muertes, y estamos encontrando la forma como de darle la comba al palo como para presentarlo. Y yo estaba en ese momento en mi pasantía en Miami y fui a la oficina de Neil Johnson y le dije, Neil, ¿sabes qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Darle la vuelta a la conversación. Tenemos que encontrar una metáfora diferente para hablar de este proceso, para invitar a otra gente como para hablar del tema. Y creo que la metáfora que deberíamos hacer es una metáfora ecológica. Pues tenemos agentes, agencias, espacios, nichos, y deberíamos hablar del tema de la metáfora ecológica para hablar del conflicto armado. Y pues a mí le fascinó la idea de que meterle la metáfora ecológica al tema del conflicto, porque en ese momento estábamos hablando, el lenguaje en el cual estábamos construyendo el descubrimiento era el lenguaje estadístico. Entonces, la probabilidad, la distribución de los muertos, la distribución de las guerras, la distribución de... Cuando lo colocamos solo ecologies of war, como ecologías de guerra, ecologies of war, el lenguaje es diferente. Entonces ya uno está hablando desde nichos, sobrevivencia, supervivencia, hay ensamble de resiliencia. Y pucha, esa fue, nuestro paper fue espectacular. De hecho, Nature puso el paper en la página 911, 911. Sí, entonces 911 y puso como el coso donde uno cose justo ahí para que arrancara. Entonces la revista se abre y aparece ahí el paper de una. Después de ese paper recibió mucha crítica para Nature, porque era un tema sociológico, que cómo iban a poner un tema de sociología en la carátula de Nature. Después de eso, Nature dividió su revista, la dividió en, ¿cómo es que se llama? Nature Reports, Nature no sé qué, Scientific Reports. física, Nature no sé qué, dividió su revista como en 4 o 5, entonces esa publicación volverla a conseguir así no va a volver a ocurrir, yo creo. Nos dieron la carátula además, que creo que ningún colombiano había estado en la carátula de Nature. Y, bueno, o sea,
fue fenomenal, güey. O sea, eso fue el estrellato, un poquito, güey. Después de eso, pues ya mi doctorado estaba casi hecho, pero solo me faltaba publicar un par de cosas. Y publicamos otro paper en Physical Review Letters, que fue, yo creo que ese puede incluso, o sea, me siento más orgulloso aún de ese paper que el de Nature, porque el de Physical Review Letters, porque no es ni en A, ni B, ni C, sino en Physical Review Letters, es como un sueño que yo tenía, que era ser científica, güey, porque una cosa es ser ingeniera y otra cosa es ser científica, y a mí sí, claro, o sea, como, sí, como, ¿cuál es mejor que el otro? Pues, o sea, si uno es purista, entonces ser científico, químico o físico, o ser o de pronto biólogo, matemático puro, pues es un poco más elevado que un ingeniero. Pero en este paper demostramos y encontramos un nuevo fenómeno, marica, de la física, en la forma en la cual uno hace atrición o trata de eliminar un complejo cuando el sistema tiene dinámicas de fragmentación y coalición. Y eso es, wow, marica, qué denso. Además, porque lo hicimos desde el lugar de la guerra. Entonces, sí, claro, el de Nature recibió mucho artículo, pero el de Física Revealed Letters me parece espectacular, ¿no? Después terminé mi doctorado. Luego publicamos con Pablo, eh, otra vez en Nature, pero esta vez mirando la aceleración, ¿no? La forma en la cual los conflictos comienzan como a acelerarse. Y eso fue bonito también ese paper porque ampliamos el espectro de solo conflictos desde el punto de vista de la violencia humana a los conflictos como del día a día, incluso como la atención que puede tener un bebé tratando de llamar la atención de su mamá. Ese paper también parece muy lindo, muy bello. Aparte de esos tres papers, publiqué uno sobre gamificación, sobre el uso de los juegos en los procesos de aprendizaje. En eso también me volví muy buena. Como les decía, yo le perdí la pena, entonces yo iba y le decía a Roberto, Roberto, hagamos un curso que sea una simulación de un país y que en vez de nota haya plata y que la gente compre sus trabajos y los venda. Y me seguía el juego y pues, marica, todos los juegos, todas esas dinámicas, creo, no sé si todavía en el departamento sigan con ese tipo como de juegos, de dinámicas, no sé si en sistemas públicos todavía siguen con eso, pero eso fueron 10 15 años de, marica, de simulaciones sociales que se hicieron en el departamento de ingeniería industrial que yo creo que fueron muy buenas. Recuerdo que una vez me encontré al gerente financiero de Juan Valdés y me dijo, yo cuando vi su materia, yo no entendía nada, pero me gradué y me pusieron en esta posición y yo decía, puta, ahora sí entiendo que era toda esa vaina que ustedes trataban de meternos, man. Porque, claro, nosotros veníamos desde este lado de la complejidad, entonces para nosotros lo interesante era, no sé, meterles muchos conocimientos y que ellos trataban de darle un sentido y que fuera más una exploración a que realmente salieran como, porque de eso no se trataba el tema de complejidad. Me gradué del doctorado, en aquella época presenté un proyecto para el nuevo Sistema General de Regalías y fue aprobado como un macroproyecto transversal. Echamos un pajazo ahí con Roberto y con Juan Felipe Penago sobre la financiación de la educación superior. Nos lo aprobaron y conseguimos muchísima plata para muchísimos doctores y muchísimas maestrías. Roberto, que es un genio, o pues era un genio, logró aliarse con la Nacional, la Javeriana y el Rosario en hacer una unión temporal. Y de ahí salió una vaina que se llamó la Fundación Ceiba. De la Fundación Ceiba salió Serpilo Paga, salió el tema de becas y modelos regionales, centros de investigación. Trabajé ahí un resto de tiempo. Poco a poco como que perdí el hilo de la publicación. No he publicado en un rato y me dediqué como al tema de la consultoría por un buen rato. Traté de volver a los Andes, pero luego fue pandemia y pues aquí estamos, en la segunda. Y eso fue más o menos como mi recorrido como académico, llegando hasta acá, Pablo. Wow. Eh, no sé si quieras como profundizar, saber qué o qué, preguntar, dudas que tengas. No, pues muchas infidencias que yo no conocía. O sea, yo conocía como pedazos y retazos de la historia, pero Y la historia completa uno no la termina contando porque no es tan importante o relevante en el momento. ¿Qué más cuento? Es importante hablar con los profesores, eso es muy importante, participar, reconocerlos como humanos y también como con duda.
A medida que uno va creciendo, hay gente que siente que su creatividad se le apaga. Existe cierta distancia entre las nuevas y las viejas generaciones. Esa es una ventaja competitiva que uno tiene frente a un profesor, y es que uno es joven. Entonces uno puede traerle a él ciertas cosas que de pronto él no puede llegar a tener, ¿sí? Como puede ser la visión del nuevo mundo, ¿sí? La visión del nuevo mundo, de cómo se está formando, de pronto de temas, conceptos, ideas que se están moviendo en el metaverso, pero que de pronto el profesor no tiene ni idea de lo que se hace o cómo se hace, ¿sí? Entonces, sí, esa sería mi invitación, a que los reconozcan como humanos, van y hablen con ellos, declaren que quieren sacarse un 5. Yo creo que esa es una buena disposición. Además, porque uno queda comprometido, empeña la palabra, que era de otra cosa que decía Roberto, que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, si uno llega y le dice al profesor, me quiero sacar un 5 en su... El profesor lo va a tener usted entre dos ojos, ¿verdad? Pero tú también te vas a tener tú mismo también como entre dos ojos. Ya empeñé mi palabra, ya es momento de que yo me haga cargo, entonces eso también te va a dar una motivación adicional para no quedar mal. Sí, que eso es otra cosa que decía Antanas Mocus, y es que la vergüenza es un regulador social muy poderoso. Todo ese tema que él decía de los mimos y usar mimos para generar vergüenza en las personas por portarse mal, es una forma como de que no sea un castigo, o sea, no es como te portaste mal, te doy un juguete, o sea, la sangre, pues, como mediador, ¿sí? La violencia como una forma de, sino la vergüenza como una forma de regulación. Entonces, eso es mi recomendación. Creo que en muchos aspectos los estudiantes se regulan por la vergüenza, la pena y la culpa, ¿sí? Y quitarse eso, sentirse, quitarse la culpa porque de pronto no me fue en una materia, quitarse la vergüenza o la pena de ir a hablar con un profesor y que piensen que o no soy inteligente o no soy chévere o a un compañero o una compañera que de pronto no le pueda parecer interesante. Quitarse eso te abre a ti el universo, man, completamente. Quitarse la pena, la vergüenza. Bueno, quisiera dar un momento, un espacio para poder anunciar nuestro programa de maestría que estamos fuertemente impulsando. Eh, Hay una forma muy chévere que pues Cami nos contó que ella fue beneficiaria sobre la asistencia graduada de docencia maestría. Entonces, es una opción de financiación de la maestría donde las personas que son beneficiarias no van a tener que pagar nada. Se puede considerar una beca, pero a cambio de eso, pues tienes que cumplir ciertos requisitos académicos, como dictar clase, talleres, laboratorios, asistir al profesor dentro de un curso, taller, labores docentes asociadas a los cursos asignados y calificar o corregir algunas evaluaciones y trabajos. Lo interesante es que esto es abierto a cualquier egresado de un programa de ingeniería industrial o similares, es decir, alguien que venga de la economía, de la administración, incluso de las ciencias, es súper bienvenido a nuestro programa y puede acceder a esta opción de financiación por asistencia graduada. Eh, Hay un beneficio, aparte del beneficio económico de la gratuidad o el 100% de la beca, hay un beneficio económico de un sostenimiento y aparte de eso estamos certificando este espacio como una experiencia laboral. Es decir, si uno se demora un año, 2 años más haciendo la maestría y nosotros podemos certificar que esos 2 años pues se dedicaron a labores de trabajo y fue experiencia profesional adquirida mientras se hacía la maestría. Eso vale Eh, como experiencia de investigación. Ese es un punto importante, claro, que en universidades internacionales y en espacios, esos años de participación en la maestría como asistente graduado vale como experiencia de investigación. Eso es muy valioso cuando uno va a entrar a un programa de doctorado o cuando uno va a tratar de entrar a un programa de investigación o un espacio de investigación. claro, y como dice Cami, pues
sea, si se te acredita la experiencia en investigación, también la idea es que uno sale muy bien conectado. O sea, los profesores del departamento tienen una red de trabajo y de contactos muy, muy fuerte y hay muchas cosas que hacer. No, a ver, como dice Cami, ella hizo unas trabajos muy, muy, muy importantes en el ámbito de organizaciones, pero pues si una persona se quiere dedicar a la parte de investigación de operaciones, también es bienvenido, estadística, producción, tenemos cómo trabajar en eso. Bueno, ya para terminar, mi muy estimada Cami, quisiera pues pedirte un consejo, uno de los tantos que nos has dado. Si tú Y esto es, esto es, yo sé que todos los consejos que nos has dado es cómo afrontar la vida, pero también hubo un punto que tú nos contaste en tu carrera en donde pues tenías que seguir la opción o de la maestría o seguir en el mundo afuera de la academia. Y en el caso tuyo yo siento que fue como muy chévere, pues porque como que todo se te fue dando y no fue como, como un alumno donde siguió un montón de cursos, sino que tú pudiste salirte de la caja. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté en esa situación del pregrado y quisieras, o esa persona quisiera eh, salir a un programa de maestría o salir al mundo laboral o seguir? ¿Qué consejo le darías ante esa toma de decisión? Yo recomiendo a todos los que estén en este momento en pregrado hacer pasantía. Es muy importante que hagan pasantía. Es muy importante que tengan una experiencia de trabajo. Una de las ventajas que tienen los chicos que llegan a la universidad, que han hecho una formación técnica, es que ellos ya tienen experiencia profesional y muchos ya en este momento están trabajando. Y muchas de las ventajas que tienen las personas que de pronto no tienen, como de pronto los privilegios que de pronto tienen otras personas, es que pues nos toca trabajar, ¿sí? Entonces yo, esos semestres de industrial, yo los estaba trabajando. Hice una pasantía en Pfizer que no me gustó, o sea, también me fue muy bien. También me fue muy bien y me ofrecieron como quedarme en Pfizer trabajando y para mí el tema de no ver el sol fue fundamental. O sea, estar metido en un cubículo con luces fluorescentes no era lo que yo quería. Entonces, también sirve mucho eso para saber qué es lo que uno no quiere. Muchas veces, claro, uno se enfoca como en, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Pero a veces es como, es también bueno decir, ¿qué no quiero? No quiero estar metido en un cubículo 8 horas y recibir luz fluorescente. Listo, está perfecto. Hay costos. Puede ser que de pronto ese salario de 30 40 no te llegue, ¿verdad? ¿Sí? Si no importa, ¿verdad? ¿Sí? El otro punto es, claro, o sea, dinero, la necesidad económica, pin, pin, todo el día, todo el tiempo, pin, pin, ¿cierto? Pero, pucha, lo que más vale en esta vida es el tiempo. Que el recurso que uno no puede jamás volver a recuperar es tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo me recuerdo como con todo el tiempo que le saqué a pensar, a inventar, a idear, a maquinar, a soñar, es como qué privilegio tan grande. O sea, me hubiera dedicado a trabajar de pronto, no hubiera pensado tanto, man, y listo, ok, puede que ahorita esté pagando ese crédito doctorado y pues no hubiera sido tan chévere porque la maestría se pagó con la asistencia graduada, pero la maestría no debí nada. Y fue más un tema por lo que te dije, porque no me validaron las publicaciones que hice de investigación como consultoría. Conciencia no me las quiso valer porque estábamos agarrados con conciencia. Yo me la tomo personal. Esa sí me la tomo personal. Eh, puede que no, pero eso creo que es muy importante. Eso me parece que es fundamental. Tienen que tener experiencia de trabajo laboral durante el pregrado, porque no tiene sentido entrar a una maestría sin experiencia laboral. ¿Sí? Entonces, los estudiantes que yo vi, ¿sí? Que pasaron de pregrado a maestría sin pasantía, ¿cierto?
o sin haber estado en un grupo de investigación, porque un grupo de investigación es trabajo, sin haber hecho una monitoría, sin haber hecho investigación, sin por lo menos tratar de hacer un paper, sin estarle llevándole la maleta al profesor. Les falta, importante eso, trabajar un poquito antes, ya sea que un profesor te pase unas bases de datos y tú las organizas y por lo menos entrar en la participación amplia de lo que es el trabajo, o sea, la comunidad. Uno trabaja en grupo y en pareja. El pregrado es una cosa muy personal. Yo, mi materia, mi cosa, mis amigos, y uno muy fácilmente se puede perder en no dialogar con otros, no trabajar para otros, no servir. Pienso yo que eso también ayuda como a entender como por qué me puede servir una maestra. Y la otra es como me pasó a mí también, que es, yo venía de un lugar en donde no conocía a nadie cuando entré a industrial, ¿cierto? Yo venía de otra carrera, no tuve pregrado, no tuve los primeros semestres con estudiantes, yo no conocía a nadie. Entonces fue en los grupos de investigación, a través de la asistencia graduada, a través de las monitorías, que hice amigos y conexiones y redes, ¿sí? Y muchos de mis amigos de la maestría hoy en día todavía siguen siendo vínculos importantes laborales y académicos. Esa es otra de las razones por las cuales uno haría una maestría y es la red de contactos que uno construye, tal como lo dijo Pablo. Entonces, esa sería mi recomendación. De pronto, tú no tienes muchos amigos, tienes muy pocos contactos, muy pocas relaciones. Si de pronto vienes de región y no te quedó bien, la maestría puede ser una muy buena opción para ti, para abrirte al mundo de panorama porque te gusta lo que estás haciendo, quieres profundizar, o también porque no te quieres. Y una maestría puede darle un vínculo completamente diferente. De pronto tú vienes de artes, ¿cierto? Hiciste un pregrado en artes, un pregrado, y tú dices, pucha, marica, ¿cómo me faltan mis bases para manejar una empresa, un negocio? Vienen acá, me maman gallo, no tengo ni idea. Pronto yo lo que quiero es más una administración, gerencia organizacional de artes o galerías o lo que sea. Entonces, pues una ingeniería industrial, una maestría puede ser una forma de darle un brinco completo a la maestría, a la carrera. Mi hermano, por ejemplo, estudió ingeniería química en los Andes. Estudió ingeniería química y lo que él hizo fue una maestría en negocios y salió de la ingeniería química y se dedicó ahora a trabaja en Liberty Seguros. Trabaja, se dedicó a eso, a administrar en Latinoamérica contratos. Y está feliz, weón, que odiaba la química. En cambio, esto le parece la chimba porque es eche número, eche plata, ta, 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 ta. Y se mueve re bien en eso. Entonces, sí, a veces uno queda atrapado en el pregrado, entonces una maestría es una alternativa para uno salirse de ese agarre que es como la estructuración del pensamiento. Oye, Cami, muchísimas gracias, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, un montón de historias que yo no sabía y yo creo que igual me van a quedar sonando por un buen Luego me tiempo. las, luego me las preguntas, Pablo. Nos No, sentamos y sí, hablamos. seguro, seguro. Y nada, o sea, ¿qué me queda de esto? Creo que sí, a muchos lo que nos queda es como salirnos de esa cajita que como que igual nos han impuesto, nos impone la sociedad, nos impone, hay un orden impuesto y yo creo que esos procesos de creativos donde uno tiene que acudir a la innovación son los que nos van de alguna forma a prolongar en este proceso, yo lo puedo decir evolutivo, pero en últimas es en esta lucha social, que en últimas seguimos ligados a estas dinámicas evolutivas. Eso es así, Creo, como tú lo dijiste del Ecology Software, eso aplica perfectamente a la creo, sociedad. creo que estamos atrapados en roles, ¿sí? O sea, Mm, voy a hablarlo entonces de pronto de un espacio de género y un concepto que se llama pasar. Es como, me presento como del género que me quiero presentar y pasar significa, la gente me reconoce de ese género. Pero creo que ese concepto está aplicado como a muchos lados. Y muchas veces nosotros queremos pasar por ingenieros, o pasar por exitosos, o pasar por buen papá, o pasar por investigador, o pasar por... Y creo que hay un juego de rol que uno tiene como que reconocer, ¿no? Y a veces, que es algo muy bonito, ¿no? Quitarse el hábito y ponerse otro hábito, lo cambia uno y lo transforma. Y en ese sentido, pues, todo esto es de Roberto, ¿no? El hábito también es no solo el hábito del monje, sino también la costumbre, ¿no? Lo que hago en el día a día, ¿sí?
Y esos son los roles que uno va construyendo, los roles que uno se monta el hábito, en el día a día queda atrapado y muchas veces es decir, ¿sabe qué? No, no necesito pasar. No necesito que me vean ni como A, ni como B, ni como ingeniero, ni como exitoso. Me quito esto, me quito esta necesidad de pasar y voy a ser yo, güey. Y listo, güey, pucha. Pensar que los perros y las ovejas sirven para hablar de corrupción, me fue muy bien también con esa, ¿no? Pensar que de pronto no tengo yo que estar teniendo notas, sino de pronto puedo es comprar y vender trabajos y colocar un esquema económico para, pues sí, o pensar que de pronto las guerras son sistemas ecológicos, man. Sí, como que ese tipo de cosas son la invitación que yo les traigo a ustedes. Como reconozcan el rol en el cual está el hábito, a quién le quieren ustedes pasar, quién necesitan que ustedes lo reconozcan como lo que quieren ser, qué carajos es lo que están proyectando y rompanlo, quítense el hábito, pónganse una bata de monje o una bata de monja y métanse en la Transmilenio y experimenten lo que es ponerse otro hábito, ¿sí? Y es la invitación. El ingeniero póngase el hábito del artista, el artista póngase el hábito del doctor, el doctor póngase el hábito del biólogo, el biólogo póngase el hábito para reconocernos en los contextos. No necesariamente es volverse el otro, güey, pero pues lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo rompe uno esta captura, güey, esta estructuración, ¿sí? De pensamiento, de forma, de palabra? ¿Cómo rompe uno eso para ser auténtico? Eso sería como mi invitación. Creo que sí. Estimada Cami, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias. Estamos hablando. Estamos hablando. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta la próxima. Chao.